pues vamos a hablar, bueno, ahorita que nos arreglen aquí el problema técnico de los micrófonos. Vamos a continuar con esta plática. No solo las varices esofágicas son importantes, en nuestro medio tenemos una alta prevalencia también de, como mencionaba el doctor Corral hace un momento, otras causas de hemorragia en pacientes que tienen problemas hepáticos, como la enfermedad ulcerosa péptica. Las varices gástricas también representan un gran problema y es un gran reto, y vemos que no en todos los centros hay un manejo endoscópico de las varices gástricas, como va a mencionar. Tengo el gusto de presentarles a la licenciada en enfermería Berenice López Castro, que nos va a hablar sobre este tema que a mí en lo particular me parece muy importante porque en segundo lugar tiene una frecuencia importante en hemorragia varicial, pero no solo de varices esofágicas, y a veces, ¿verdad?, nos complica algunos pacientes que no solo tienen varices esofágicas, sino también varices gástricas, ¿verdad?, que vamos a contar al final algo de eso. Hola, buenos días. Mi nombre es Berenice López Castro, soy enfermera de endoscopía aquí en Endodiagnóstica. El día de hoy les voy a hablar sobre las varices gástricas. Bueno, las varices gástricas son complejos venosos que se forman colaterales cortosistémicas en padecimientos que aumentan la presión portal. Las causas en las venas gástricas son en pacientes con cirrosis, fibrosis, trombosis y hígado graso. Aquí en esta imagen podemos observar las etapas del hígado. La primera es un hígado sano, la segunda es un hígado graso, la tercera es un hígado con fibrosis y la última etapa es un hígado con cirrosis. El cuadro clínico es ascitis, encefalopatía, anemia, trombocitopenia y hemorragia. En las varices gástricas no hay como tal síntomas, sino los diagnosticamos por el cuadro clínico, que podría ser los antecedentes de alcoholismo, hepatitis B y C, hígado graso, o hasta que entremos por una endoscopía o ya lo más nuevo que es por ultrasonido. También por radiología. Aquí está una tomografía donde se ven las varices gástricas. Aquí. ¿Cómo se forman las varices gástricas? Bueno, la vena porta está formada por la vena mesentérica superior inferior y la vena esplénica. Cuando el hígado tiene fibrosis, cirrosis, ¿qué pasa? El flujo de la sangre no pasa hacia el hígado. Entonces busca otros caminos, que sería hacia la vena esplénica, llegando al vaso, y después del vaso a las venas gástricas cortas, y de esa forma se van formando las varices gástricas. La clasificación de Sarin es una terminología médica, pero es importante que nos la sepamos para que sepamos de qué está hablando el médico, qué es lo que va a necesitar y dónde están las varices gástricas. Se clasifica en 4. GOP1 es cuando la varice está en la unión del esófago hacia la curvatura menor. La GOP2 es cuando está en la curvatura mayor. IgB1 cuando están en fondo. Y la IgB2 es cuando están en antro o en duodeno. El tratamiento, bueno, para las venas gástricas los medicamentos no nos funcionan tanto, pero hay médicos que lo siguen usando aún.
sería en medicamentos el propanolol, nadolol y carvedilol, que es el más nuevo ahorita. En cirugía sería la derivación de la vena porta. Radiología, la colocación de las prótesis, de los stent. Y terapia endoscópica sería la inyección de lipiodol con el cianocrilato. Que de eso les voy a hablar el día de hoy. Ay, ¿le pueden poner pausa por qué? ¿Alguien de aquí ha inyectado, bueno, no ha inyectado, pero sí ha apoyado al médico? ¿Quién? Ay, no veo quién. Levante su manita. ¿Nadie? Ah, ok. A ver, ¿nos puedes compartir cómo lo hacen? Tiene que ser con un gauge de 19 para que no se tape el inyector. Y se prepara el cianocrilato con el lipiodol. Previo se tiene que pasar por el momento del trabajo del lipiodol para evitar que se vaya a adherir el cianocrilato en el ambiente del endoscopio. Y se junta en una jeringa de 1 mililitro o de 3 mililitros para pasarlo con presión y después otra vez lipiodol para aumentar el medicamento. Muy bien. Bueno, pues hoy les voy a compartir cómo lo hacemos en endodiagnóstica. ¿Alguien sabe qué es el lipiodol y qué es el cianocrilato? ¿Nadie? El lipiodol es como un derivado de aceite y el cianocrilato es un derivado como del tipo cola loca, ¿no? Un medicamento que va a hacer que necrose el tejido de la vena en ese momento o lo deje sin circulación. El lipiodol es un medio de contraste y el cianocrilato es un líquido incoloro con propiedades de adhesivo muy parecido a la cola loca. Bueno, aquí está un video y hay una imagen. Se ve que vamos a ocupar 3 jeringas de 3, 2 jeringas de 20, unos guantes, 2 agujas rosas, el cianocrilato y el lipiodol, el inyector, como ya lo dijeron, con la aguja de 19. Recordemos que vamos a inyectar el torrente sanguíneo, entonces lo más estéril que se pueda. Si hay de preferencia que alguien nos apoye para no contaminar, sería lo ideal, y si no, lo hacemos nosotros, pero sin lo menos que podamos contaminar. Nos vamos a colocar los guantes. Vamos a tomar las jeringas de 20. Bueno, aquí se ve muy lento, pero en el momento no es nada lento, ¿verdad? Y vamos a cargar las jeringas de 20 con agua de irrigación. No solución, no jarma, no glucosada. Agua de irrigación. Cargamos nuestras jeringas. ¿Alguien sabe con cuánto purgamos el inyector? ¿Con qué cantidad purgamos el inyector? ¿No? Ok, más o menos de 2 a 3 mililitros. Eso es muy muy importante a la hora de inyectar. Ahorita les voy a decir por qué. Ya que tengamos nuestras jeringas cargadas, vamos a purgar el inyector. Es importante que sepamos con cuánta cantidad se va a purgar el inyector para la hora de inyectarlo. Después vamos a tomar el lipiodol y el cianocrilato. Vamos a cargar 1 mililitro de lipiodol y la presentación del cianocrilato es de 0.5. Cuando carguemos el cianocrilato debemos de traer lentes porque si nos llega a caer en los ojos puede haber una quemadura de córnea.
Cuando carguemos el cianocrilato, de preferencia démosle unos golpecitos a la ámpula para que baje todo y ocupemos todo el pegamento. Después de que ya esté cargado, vamos a conectar la jeringa de 20. Lo vamos a aplicar. Y lo primero que vamos a hacer, o como tip, y que hacemos aquí en Endodiagnóstica, es quitar la aspiración para proteger nuestro equipo. Entonces vamos a quitar el tubo de aspiración que está conectado hacia el equipo. Y bueno, aquí les voy a enseñar un caso que tuvimos, cómo vamos a aplicar el limpiador con el cianocrilato. Aquí se está haciendo una exploración para más o menos, vamos a localizar los complejos venosos de acuerdo a la clasificación que les di. Esta es una GOP2 que está en fondo. Este paciente tuvo varices esofágicas también. Ahí se ven las varices. Vamos a tocar la vena para saber dónde vamos a inyectar. Colocamos el inyector, bueno, la aguja, y empezamos a inyectar. Cuando empezamos a inyectar, empezamos a contarle al médico para que el médico sepa. Acuérdense que habíamos puesto primero agua, y entonces para que sepa el médico en qué momento está inyectando el cianocrilato. Contamos 1, 2, 3 y aquí volvieron a inyectar. Es importante que preparemos individualmente las dosis del cianocrilato con el lipiodol para que no se nos vayan a echar a perder. Y es muy importante que tengamos dos inyectores o a veces hasta 3 por si se llega a tapar y nos vemos corriendo. Aquí un inyector nos sirvió para inyectar 3 veces, en la cuarta ya cambiamos de inyector. Aquí ya el complejo venoso ya se puso duro. El médico ya decide que se llenó todo el cianocrilato con el lipiodol. Aquí ya el complejo venoso está duro. Al momento de sacar el equipo, de preferencia solo guardamos la aguja, pero no sacamos el catéter del conducto de trabajo. Sacan el endoscopio con el catéter todavía adentro y ya es decisión del médico si decide cortar la punta o limpiarlo y después sacarlo. Bueno, eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿Podría repetir las cantidades de
Ajá, el limpiador es 0.8, así viene en la técnica, pero a veces por las prisas es muy difícil que estemos calculando, entonces 1 mililitro, y el cianocrilato viene de 0.5. De nada. ¿Qué grosor de aguja está recomendado mundialmente para el inyector en varices gástricas? Porque la señorita de atrás dijo 19 gramos. 23. 23. ¿Por qué? Explícalo. Por lógica. ¿Cuál es más grueso, el de ella o El el de tuyo? 23. No, el de, perdón. ¿Qué es un gauge? No se escucha. ¿Qué es un gauge? Todos dentro usan jeringas gauge, ¿no? ¿Qué es un gauge? Es las veces que cabe una estructura tubular en una pulgada. Entonces, si tengo 25 en una pulgada, son más que si tengo un gauge 10 que nada más caben 2. Entonces, un gauge es las veces que cabe una estructura en una pulgada. Entonces, aquí un gauge 25 es mucho más delgado que un gauge 19. Entonces, para que sepan por qué se pide un gauge. Entonces, explíquenles por qué. Porque me voy a equivocar porque tengo 9 años de jubilado y ya son muchos más los que llevan, pero cuando me jubilé teníamos 261 pacientes terminados de aplicación de cianocrilato en el Hospital General entre todos, ¿sí? Con 2 complicaciones, una mía y otra del doctor Bernal, porque salió la aguja esta de 19 y esta no se tapa y la podemos usar muchas veces. La única complicación que tengo en mi vida inyectando varices gástricas fue con esa aguja, trombosis de la esplénica, se internó, se le hicieron muchas cosas y no le pasó nada. La de Bernal se picó muy arriba y la aguja también es más gruesa, picó pleura y se hizo un derrame pleural terrible que también médicamente salió. Actualmente en el mundo se usa 23, ¿correcto? Porque a mí no me ha pasado, te va a pasar, hay que obedecer a los que han hecho mucho y a mí me pasó y entonces yo ahora se los comunico, ¿sí? No, muy bien. El grosor de la aguja es de 23. Ajá. Es de 23. Creo que este tema sí es muy frecuente porque cuando vamos a hacer allá hemorragias son preguntas muy frecuentes porque mucha gente se atreve a hacer el procedimiento por miedo a lastimar sus equipos. Entonces algo que Berenice les comentó, que la primera regla de oro para que no se les lastime su endoscopio, ¿cuál es? Desconectar la aspiración. Es el más sencillo. Usamos pan, le ponemos lipiodol al tubo, le echamos aceite. No, la respuesta es no. Al residente en el Hospital General, si no desconectaba el endoscopio antes de hacer el procedimiento, le costaba 100 pesos. ¿Sí? Llenamos varias veces las alcancías, entonces, pero nunca mandamos o nunca hemos mandado reparar un equipo porque se nos tapó el conducto de operación. La segunda regla de oro, ¿cuál es? No sacar tu aguja si no la cortas o la limpias, porque la puedes limpiar si todavía está activo y no eches a perder un inyector. La tercera regla de oro, ¿cuál es? En este caso, que tengan todo el material necesario antes de empezar a hacer el procedimiento. Solamente si tuvieran una ampollita y el paciente está con una hemorragia activa, pues sí se atreven a hacer. Si vieron en el video, ¿qué les llamó la atención? Uno, era programado, no era sangrado activo. ¿Cuántas veces vieron que se aplicó esa venta? 4. ¿Qué les llamó la atención? El último catéter fue diferente. Me duró la aplicación para usarlo 3 veces con un mismo inyector. Hay veces que no tienes esa suerte, hay veces que tapas al primer inyector y ya no optimizas. Entonces tengan todo el material necesario. Pero esa regla de oro se cumple
tienen que hacer las diluciones individuales y los piquetes tienen que ser individuales, porque si ven, está muy grande la varice y me inyectan de más, embolizan. Que esa es otra de las complicaciones que tuvimos nosotros. Al principio que, oye, es que está bien grandota, no, pues de una vez pásale dos y nos hicieron embolismos esplénica o a pleura alguna vez, raro, pero y ya no volvimos a poner dosis completas, así muy grandotas. Traten de que sus médicos les llenen completamente la varice, porque así van a tener menos riesgo de recurrencia hemorrágica en la varice gástrica. Pero usando esta técnica, créanme, van a solucionar el problema. Se hace por ultrasonido endoscópico ahora y es la moda. Y ¿cuánto cuesta una aguja de función del ultrasonido endoscópico? Y si se les tapa la primera, entonces, de que seguimos usando esta técnica para, digo, sí se hace por ultrasonido endoscópico, y a veces con el ultrasonido endoscópico vemos cuál es la rama principal que abastece todo el sistema, y sí se puede picar ahí directamente, y bueno, pues ya se evita esa situación. Y otra de las ventajas del ultrasonido endoscópico es que sí nos damos cuenta exactamente de todas las varices que no se alcanzan a apreciar por endoscopía y que están en la submucosa, pues también se ven por el ultrasonido endoscópico. Mañana en el taller vamos a precisamente eso, a entrenar cómo se hacen las secuencias, de cómo se pasa inicialmente, de cómo le digo al endoscopista 1, 2, 3, porque yo ya sé que ya le cambié, ya le estoy pasando el cianocrilato, y luego cómo tengo que sacar el cianocrilato para que no se quede en la luz y aprovechar. ¿Vale? Y un último dato súper importante: si el paciente es alérgico al medio de contraste o al yodo, no se puede usar el lipiodol, utilizamos agua. Se me había pasado. Sí, ese es un detalle muy importante. Con el agua, el cianocrilato. El lipiodol es un medio de contraste yodado. Ya saben ustedes que puede haber reacción al medio de contraste radiológico, ¿no? Es iónico también. Entonces se puede utilizar agua destilada, como ya lo mencionaron, en lugar del lipiodol. En realidad yo creo que el uso del lipiodol, cuando se empezó a usar esta técnica, era para marcar dónde, como es medio de contraste, pues se ve blanco en los rayos X, entonces era para marcar el sitio donde quedaba el cianocrilato. ¿Ya? Entonces yo creo que sí es útil porque es oleoso, pero realmente su objetivo era ser un marcador de dónde quedaba el cianocrilato, dónde se hace duro el polímero de cianocrilato. Entonces no necesariamente se tiene que usar lipiodol, o sea, puede utilizarse agua destilada, no solución fisiológica, no solución glucosada o de otro tipo, sino agua, pues. ¿Alguna otra pregunta? Si tú tuvieras un paciente con varices grado 5 y unas varices únicas como las que vinieron ahorita, ¿qué harías primero? Sí, eso ha sido una controversia. Hacia adelante. Perdón. En este caso se tratan las venas que estén a punto de sangrar. Si las esofágicas están sangrando, entonces vamos a tratar las esofágicas. Si las gástricas están sangrando, vamos a tratar las gástricas. Yo, en mi opinión, cuando tenemos un paciente que tiene esofágicas y gástricas, yo primero erradico las esofágicas, porque un porcentaje de las esofágicas erradicadas también erradican gástricas, ¿verdad? Eso está escrito, pero la verdad de las cosas es que, bueno, acabo primero las esofágicas y después en otra sesión las gástricas. Sin embargo, hay autores que erradican simultáneamente las dos. A mí eso me parece que es un error, ¿verdad? Yo creo que primero tratamos las que tienen mayor probabilidad de sangrar, a menos de que efectivamente haya evidencia de que sangró de la gástrica o que está sangrando la gástrica, que es la que debe tratarse en última instancia. Entonces, en primera instancia, vamos, la que está sangrando, sea donde esté. ¿Sí? ¿Alguna De otra hecho, cuando duda? se inyectaban antes, o sea, cuando las inyectábamos, de gran gástricas, después de inyectar todas las esofágicas centrales, desaparecían las gástricas.
Entonces ahí aprendimos que primero hay que hacer las esofágicas y después las gástricas, de referencia. Otra cosa que intentamos hace muchos años era ligar las gástricas. Eso no funciona, o sea, es una mala idea. Tienen que ser, si le van a hacer algo endoscópico, pues inyectadas. No sé si hay algún control. No, porque la liga, la pongan donde la pongan, se cae sola después de 14 a 21 días. Y al caerse en el esófago, deja una ulceración superficial que al cicatrizar ya se hace fibrosis. Pero en las gástricas no, ya vieron qué bolobán tenía ahí. Entonces al caerse, estaba la úlcera, y sangraban 10 veces más fuerte. Por eso ya nadie pone ligas, ¿correcto? Muchas gracias. Muy bien. Gracias.